El caso de Brian Thompson, el CEO asesinado. Al filo. En la mañana del miércoles 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson, el CEO de la principal aseguradora de salud de Estados Unidos, United Healthcare Corp., se dirigía a una conferencia de inversores de su empresa en el barrio de Manhattan, en Nueva York, sin saber que una persona muy peligrosa estaba entre las sombras esperando su llegada. En tan solo 30 segundos, y sin llegar a atravesar las puertas del hotel, un sujeto misterioso se acercó al CEO y le disparó de manera metódica y a corta distancia. El primer tiro impactó en la espalda del empresario, quien se tambaleó e intentó girar hacia su agresor, quizás para descubrir su identidad, pero la herida había sido fatal y terminó cayendo contra el asfalto mientras intentaba arrastrarse para escapar. El agresor disparó 3 veces más, ajustando el arma para continuar su masacre, mientras los transeúntes huían del lugar temiendo el mismo final que el empresario. Cuando los policías llegaron al lugar, intentaron reanimar a Thompson, realizando maniobras de RCP, pero no lograron salvar su vida. ¿Quién asesinó a Brian Thompson? ¿Acaso tenía enemigos que lo deseaban muerto? El ataque, descrito por los investigadores como meticulosamente planeado, ocurrió a poca distancia del famoso Hotel Hilton, donde Thompson tenía previsto asistir a una conferencia de inversores de United Health Group. El sospechoso, que fue visto previamente en un Starbucks cercano, huyó rápidamente tras disparar, utilizando una bicicleta eléctrica E-City para desaparecer en Central Park. Las fuertes imágenes del asesinato quedaron registradas en un video impactante. En él se observa al agresor vestido con un suéter marrón con capucha, pantalones oscuros y portando una mochila gris, disparando de manera metódica a corta distancia. Según los investigadores, parece utilizar una pistola de acción simple, debido a que el atacante jalaba el deslizador tras cada disparo. En las imágenes parece que el arma se atascó durante el ataque, obligando al tirador a corregir el fallo, lo que indica un nivel considerable de familiaridad con armas de fuego. Un dato no menor es que se creyó que utilizó un arma equipada con silenciador. Además, las imágenes de seguridad revelaron que no llevaba guantes, lo que significa que pudo haber dejado huellas digitales en su recorrido anterior o posterior al crimen que podrían proporcionar pistas cruciales. El sospechoso, captado en un video de la calle West 56 y Sexta Avenida, fue visto actuando de manera calculada en un Starbucks donde no se sabe cuánto tiempo permaneció ni si interactuó con alguien. Sin embargo, las autoridades creen que estudió previamente los movimientos de su víctima, incluyendo el lugar del evento, y que identificó al Hotel Hilton como un punto clave para llevar a cabo el ataque. La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, calificó el asesinato como planificado, premeditado y dirigido. En un principio, las investigaciones incluyeron el análisis de videovigilancia cerca del hotel, del lugar donde ocurrió el crimen, y el testimonio de posibles testigos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lograron encontrar algo crucial para el arresto. Aún con cámaras de seguridad en cada rincón de la ciudad de Nueva York, el asesino del empresario logró escapar, lo cual suena increíble teniendo en cuenta que la Gran Manzana tiene más de 25.000 cámaras, solo en intersecciones de tráfico e incluso vigilancia de drones, pero aún así, el sospechoso pasó desapercibido. Hay que tener en cuenta que encontrar a un solo hombre en una ciudad donde viven más de 8 millones de habitantes y otros miles de turistas transitan a diario por sus ocupadas calles no es una misión fácil. Los detectives del escuadrón de Midtown North y homicidios del sur de Manhattan recuperaron en la escena 3 casquillos de bala y 3 proyectiles sin disparar calibre 9 milímetros. Luego de una corta investigación, las autoridades confirmaron que se trató de un ataque planeado, aunque aún no se determina el motivo. Ante la fuga, ofrecieron una recompensa de $10,000 que luego aumentó a $60,000 por información que llevara a su captura. ¿Cómo logró su cometido y cómo consiguió desaparecer sin dejar rastros? Según la investigación de la policía de Nueva York, esta fue la cronología del homicidio del CEO de United Healthcare en Nueva York.
Según las cámaras de una tienda de cigarros, antes de dirigirse al lugar del ataque, el atacante salió de la estación de metro de la calle 57, ubicada a 3 cuadras al norte del Hotel Hilton, la escena del crimen. Luego visitó una cafetería de Starbucks e hizo compras con efectivo. Es por esto que no se le puede rastrear por esa vía, ya que si hubiese abonado con tarjetas, todo hubiese llegado a su fin. Pero estamos hablando de alguien que sabe el juego del escondite a la perfección. A las 6:41 am, el presunto atacante llegó a las inmediaciones del Hilton Hotel, ubicado en el 1335 de la Avenida de las Américas, Manhattan, y se detuvo junto a la línea del edificio, observando el paso de peatones, buscando entre ellos a su objetivo. 3 minutos después, el CEO salió del hotel donde se hospedaba, situado frente al Hilton, y caminó hacia la conferencia programada para las 8 am. A las 6:46 am, el atacante detectó a su objetivo. Salió de detrás de un auto estacionado y lo siguió desde atrás, muy de cerca. Segundos después, el sicario comenzó con el ataque, disparando varios tiros, de los cuales uno impactó en la espalda del empresario y otro en la pantorrilla derecha. Thompson estaba moribundo en el suelo, mientras el sospechoso, sin robar ninguna de sus pertenencias, salió corriendo hacia el norte por un callejón. 2 minutos después, una llamada al 911 reportó el tiroteo frente al Hilton. Oficiales que estaban en la zona llegaron al lugar y encontraron a la víctima con heridas graves, desangrándose en el asfalto. El atacante huyó a pie hacia la Avenida de las Américas y luego utilizó una bicicleta eléctrica y se fue hacia el norte por la 6ª Avenida. Distintas cámaras de vigilancia mostraron su recorrido hasta el Central Park por Center Drive, el gran bosque en medio de la ciudad donde cualquiera podría desvanecerse sin dejar rastros. A las 6:48 am se puede ver en las imágenes cómo el atacante ingresa al Central Park. A las 7:12 am, Thompson es declarado muerto en el Hospital Roosevelt tras ser trasladado de emergencia por los servicios médicos. En Central Park, la policía encontró una mochila que se cree que pertenece al sospechoso, debido al parecido con la que sale en las imágenes de vigilancia. Gracias a las cámaras de seguridad de la ciudad, se logró ver el supuesto momento en el que el asesino tomó un taxi hasta la estación de buses del puente George Washington. De esta manera, es posible que el sospechoso haya escapado del estado en un bus. Y es que las cámaras muestran cómo ingresó a la estación, pero nunca más salió. Después del ataque, el agresor huyó sin dejar rastro, pero el peligro no terminó allí. El drama del caso no concluyó con la muerte del CEO. Luego del ataque, la familia del empresario recibió amenazas de bomba en su casa de Minnesota. El crimen en Nueva York fue seguido por una serie de falsas amenazas de bomba contra 2 domicilios vinculados a Thompson y su esposa Paulette. Estas propiedades, ubicadas a menos de 1 milla, es decir, 1.6 kilómetros de distancia una de la otra, fueron objeto de investigación por parte del escuadrón de bombas de la policía de Minneapolis y la oficina del sheriff del condado de Hennepin. Las amenazas fueron informadas alrededor de las 20 horas del mismo día del asesinato. Sin embargo, luego de una exhaustiva revisión del lugar, no se encontraron dispositivos ni elementos sospechosos que pusieran en peligro a su familia. Al parecer, todo fue una farsa para infundir el miedo. ¿Acaso eran personas muy peligrosas que estaban advirtiendo a las autoridades que detuvieran la investigación? Para sorpresa de todos, las amenazas habían existido antes de aquel fatídico día. La esposa de la víctima, Paulette o Paulie Thompson, declaró a los investigadores que su esposo había recibido amenazas relacionadas con su posición como líder del mayor asegurador privado de Estados Unidos. Esta revelación reforzó la hipótesis de que el ataque no fue al azar, sino una represalia posiblemente ligada a su papel en un sector que maneja decisiones controvertidas y cifras económicas significativas. A tan solo 5 días del ataque, y gracias a una exhaustiva investigación de las cámaras de seguridad, el criminal pudo ser visto e identificado, pues, antes de cometer el asesinato, hizo una parada y quedó registrado cómo bajó la máscara que cubría su rostro para, al parecer, coquetear con una trabajadora del café. El 9 de diciembre de 2024, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch,
destacó que la detención de un sospechoso en Pensilvania fue gracias a una combinación de técnicas tradicionales de investigación, tecnología avanzada y la colaboración pública, ya que fue detenido luego de que una persona avisara a la policía de la presencia de un hombre parecido al presunto agresor del CEO en un McDonald's en Altoona, Pensilvania. El sospechoso fue identificado como Luigi Mangione, un joven de 26 años que usaba una identidad falsa y llevaba documentos escritos a mano, aparentemente relacionados con el crimen y que hacían referencia a la aseguradora United Healthcare, y ropa que incluía una máscara, un arma y un silenciador. Joseph Kenney, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, informó que el hombre tenía un arma fantasma similar a la usada en el ataque del CEO y que podría haberse realizado en una impresora 3D, siendo capaz de disparar municiones de 9 milímetros. El sospechoso tenía un documento escrito a mano, donde hablaba tanto de sus motivaciones como de su estado mental. Según afirmó la comisionada de policía, el documento sugería que el sospechoso albergaba un resentimiento hacia las corporaciones estadounidenses. Aún falta rastrear sus pasos desde Nueva York hasta Pensilvania y comenzar el proceso de extradición para traerlo de regreso a Nueva York y enfrentar cargos allí. Sorpresivamente, según Joseph Kenney, jefe de detectives de la policía de Nueva York, declaró que el hombre no tenía ningún registro de arrestos en Estados Unidos ni antecedentes penales. ¿Realmente Luigi Mangione conocía a Thompson? ¿O el CEO había sido el sacrificio de una causa mucho más grande? Para tratar de entender cuáles pudieron ser los motivos del crimen, es importante conocer a Luigi Mangione en profundidad y viajar a su pasado. Según la información que consiguieron los investigadores, el atacante de 26 años nació y creció en Maryland, aunque también tenía vínculos en San Francisco, California. Su última dirección conocida fue en Honolulu, Hawái. Mangione estudió en una de las universidades de la Ivy League, como son clasificadas las mejores instituciones de educación superior en Estados Unidos. Además, en el colegio secundario fue un valedictorian, es decir, uno de los mejores estudiantes de su promoción, y a quien se le encarga hacer el discurso de grado frente a todo el colegio. En Filadelfia, donde hizo sus estudios universitarios, se graduó en Ciencias de la Ingeniería y Ciencia de la Computación e Información en 2020. Además, tiene una maestría en estas dos áreas, demostrando que es un joven con una inteligencia superior al promedio, capaz de fabricar un arma de cero como la que usó para el crimen. Mangione, según cuentan algunos medios, habría seguido en varias redes sociales a cuentas que citan a Sócrates, Bruce Lee y el más inquietante, Kaczynski, un terrorista quien fue famoso por el envío de cartas bomba en Estados Unidos en los años 90. Desde las primeras indagaciones, se sospechaba que el ataque fue premeditado y motivado por una especie de resentimiento. Esto debido al hallazgo de 3 balas en el lugar del crimen que tenían las palabras negar, defender y deponer. En inglés, deny, defend and depose. Las llamadas 3D parecen ser referencia a una frase popular que es comúnmente utilizada por abogados y críticos de la industria de seguros. Delay, deny, defend, que en español significa retrasar, negar, defender. La frase describe las tácticas que utilizan las empresas privadas de salud estadounidenses para evitar o disminuir el pago a sus clientes. Mangione tenía en su poder un manifiesto que criticaba a la industria farmacéutica de manera directa. Este texto habla de la industria de las aseguradoras de salud en el país, además de ahondar en las ganancias y acusarlos de tener orígenes dudosos. Además de las acusaciones, el texto daría indicios de las motivaciones claras que lo llevaron a planear y ejecutar el asesinato. Uno de ellos sería la muerte de un familiar y el trato recibido de parte del sistema de salud. El texto tenía partes que trataban principalmente de su objetivo. Las citas que más impactaron fueron: estos parásitos se lo merecían, y pido disculpas por cualquier conflicto y trauma, pero tenía que hacerse. Ahora que sabemos más del asesino y los posibles motivos que lo llevaron a cometer el acto a sangre fría, debemos conocer más a la víctima. ¿Quién era Brian Thompson? ¿Y por qué lo eligió a él? Thompson era padre de 2 hijos y asumió el cargo de director ejecutivo en 2021,
tras desempeñarse como responsable de programas gubernamentales de la empresa. Según Associated Press, la agencia de noticias estadounidense, el CEO mantuvo un perfil discreto con poco reconocimiento público. Como director ejecutivo, Thompson desempeñó su labor desde las oficinas de United Healthcare en Minnetonka, Minnesota. Durante su gestión, la empresa alcanzó una cobertura para más de 49 millones de personas y reportó ingresos de $74 mil millones en el último trimestre, lo que la convirtió en la mayor filial de United Health Group. Thompson recibió un salario anual de $10.2 millones y se encontraba entre los empleados mejor pagados de la compañía. El día de su asesinato, United Health Group, la empresa matriz de la aseguradora, celebraba su conferencia anual de inversores, la cual fue cancelada tras el incidente. El impacto de su muerte ha sido significativo, tanto en la comunidad local como en la industria de los seguros. Las redes sociales reflejaron reacciones mixtas ante la muerte de Thompson, con usuarios expresando frustración hacia la industria de los seguros, mientras otros enfatizaban la trágica pérdida de una vida humana. Más allá de ser el CEO de una de las compañías más poderosas de los Estados Unidos, para su familia, Brian fue un hombre increíblemente amoroso y generoso. Por otro lado, la compañía lo consideraba un compañero muy respetado y un buen amigo de todos los que trabajaban con él. Los familiares de Brian Thompson están de luto mientras procesan la noticia de su muerte, que aún es muy reciente. Su hermana, Elena Rebase, declaró a The New York Times que su hermano era una buena persona y expresó que se sentía muy triste por la tragedia. El ex candidato a la vicepresidencia y actual gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó sus condolencias a través de las redes sociales. Es una noticia horrible y una pérdida devastadora para la comunidad empresarial y sanitaria de Minnesota. Además, añadió, desde Minnesota enviamos nuestras oraciones a la familia de Brian y al equipo de United Healthcare. Por su parte, la gobernadora de New York, Kathy Hochul, también expresó su pesar. En su mensaje ofreció sus condolencias a la familia de Thompson. Nos unimos al dolor de la familia y seres queridos de Thompson y nos comprometemos a garantizar que el autor sea llevado ante la justicia. A tan solo una semana de su asesinato, los motivos aún son investigados. La policía está revisando materiales de las redes sociales de Thompson y entrevistando a empleados y miembros de su familia que pudieran dar una pista de por qué pasó lo que pasó. No obstante, no parecía que Brian tuviera algún problema o algún tipo de relación directa con su asesino. Según la esposa de Thompson, él había recibido amenazas anteriormente, pero nunca supo quiénes o el motivo de esto. En tan pocos días, la investigación avanzó considerablemente, gracias a que el Departamento de Policía de Nueva York revisó miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, procesó cientos de pistas y empleó equipos caninos, equipos de buceo y tecnología de reconocimiento facial. Los detectives realizaron trabajos de campo puerta a puerta, entrevistando a posibles testigos de la zona, además de que fue fundamental el rol que jugaron los medios de comunicación y el público en la resolución del caso. Las pistas enviadas por la ciudadanía llevaron al hallazgo de evidencia crucial, algo que Tisch describió como un claro ejemplo de cómo nunca minimizamos el poder de la gente en una investigación. Al parecer, el crimen de Brian Thompson fue el tercer caso de alto perfil en las últimas semanas en el que la información proporcionada por personas comunes ha sido clave para resolverlo. El caso todavía está fresco y nueva información sale día a día. La investigación ahora avanza hacia el sistema de justicia penal contra Luigi Mangione, el único detenido hasta el momento por el crimen del CEO. Las aseguradoras son criticadas por retrasar el pago a las personas, negar la cobertura médica y luego defender sus acciones. En ese contexto, aseguradoras de salud como United Healthcare se han convertido en un blanco frecuente de las críticas de pacientes y médicos que las señalan de complicar o negar el acceso a la atención médica. Dentro de poco sabremos más de este sujeto, pero también si fue un ataque en solitario o si hay una gran organización detrás que quiere terminar con hombres poderosos que al parecer juegan con la salud de la gente y su dinero.